Bienvenido a nuestro estudio del libro de Ezequiel. Ezequiel, el autor del libro, es llamado Hijo de Hombre, unas 100 veces solo en este libro. En este contexto, Hijo de Hombre se refiere simplemente a un hombre promedio o humano. Durante el cautiverio babilónico, una manera en la que Dios muestra su amor es levantando a este simple Hijo de Hombre como profeta para entregar palabras divinas. Ahora, Jeremías es otro de estos profetas, pero él se queda en Jerusalén para ministrar al remanente de la matanza y el cautiverio, mientras que Ezequiel es el que viaja con los exiliados a Babilonia. De hecho, Dios llama a dos hombres extraordinarios para que sean sus profetas entre los exiliados en Babilonia, Daniel y Ezequiel. Como profeta anciano y establecido, Jeremías tiene una profunda influencia en ambos. Daniel y Ezequiel, cada uno de ellos cita e imita a Jeremías en ciertos puntos de sus ministerios. Aunque ambos tienen la misma edad y están al mismo tiempo en el mismo lugar, Daniel y Ezequiel traen cada uno el amor de Dios a los exiliados quebrantados y heridos de distintas maneras. El exilio babilónico se desarrolla en partes. El príncipe Daniel es llevado a Babilonia en el 605 a.C. a la edad de 15 años como parte de un acuerdo de paz entre el rey de Judá y Nabucodonosor. Impacta la vida de los judíos comunes a través de la influencia que ejerce sobre las clases dominantes en Babilonia. Ezequiel es llevado a la edad de 25 años en la purga del 597 a.C., 10 años antes del exilio masivo. Recibe su dramático llamado a ser profeta 5 años después. Utiliza su influencia sacerdotal para ayudar directamente a las masas. Si bien estos cautivos exiliados son libres de seguir con sus propias vidas una vez en Babilonia, se les niega la libertad de regresar a su tierra natal. Ezequiel es el único profeta que ministra directamente a los problemas importantes que enfrenta el pueblo de Dios en este nuevo entorno. Ezequiel le da a la gente extrañas y maravillosas profecías para desafiarlos y alentarlos en este tiempo único. Ezequiel, como Daniel, ayuda a desarrollar un tipo de comunicación literaria llamada literatura apocalíptica. La palabra apocalíptico significa descubrir algo que está oculto. También puede significar retirar el velo. En términos bíblicos, Dios hace esto de retirar el velo a través de la revelación cuando le permite al profeta ver cosas que antes se mantenían en secreto o ocultas. Estos son a menudo, pero no siempre, eventos distantes que la iglesia llama cosas escatológicas o de los últimos días. Ahora, cuando decimos literatura apocalíptica, nos referimos a más que una sola palabra. Nos referimos a un estilo particular de escritura que se hizo popular a lo largo de los siglos, desde el exilio hasta la era de la iglesia primitiva. La literatura apocalíptica predica su mensaje mediante el uso de símbolos imaginativos. Estos símbolos a menudo son realmente misteriosos para los lectores de hoy en día, pero bastante familiares en referencia al mundo pagano que rodea a los exiliados. Solo unos pocos libros bíblicos usan este estilo, principalmente Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, pero hay muchos ejemplos de tales obras en los escritos judíos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como Jeremías, Ezequiel predica a través de actos simbólicos. Ezequiel no solo pronuncia sermones de actos simbólicos, sino que también vive sus símbolos como monólogos largos, angustiosos, que son emocional, física y mentalmente abrumadores. Es verdad, el estilo de Ezequiel es muy poco convencional. Algunas de las predicaciones de Ezequiel pueden ser difíciles de entender, como es el caso de casi todos los escritos apocalípticos. Tomemos un tiempo ahora para profundizar en este majestuoso libro. El tema general de la profecía de Ezequiel es la destrucción y restauración gloriosa de Jerusalén. En los capítulos del 1 al 24 enfatiza la destrucción de Jerusalén y los pecados que la demandan. Luego, en los capítulos 25 al 32, profetiza contra la nación que destruirá a Jerusalén. En los capítulos 33 al 40, su mensaje es: Jerusalén se levantará de nuevo. Ezequiel se une a Jeremías para presentar un mensaje de esperanza y profetiza las bendiciones de Dios sobre su pueblo. En los capítulos 40 al 48 nos da una profecía del futuro, una visión de los últimos días, donde ve un templo sobrenatural glorificado en el mismo lugar donde una vez estuvo el templo de Salomón.
Muchas de las profecías de Ezequiel tienen la forma de visiones directamente del Señor. Algunas de ellas son bastante inusuales, por decirlo así. Por ejemplo, el llamado de Ezequiel al ministerio comienza en el capítulo 1 con tormentas. Estas tormentas señalan la llegada de Dios para el juicio. También encontramos figuras semejantes a 4 seres vivientes en el versículo 5, cada uno de ellos con 4 caras. La forma de sus caras era la de una cara de hombre, con una cara de león en el lado derecho de los 4, una cara de toro en el lado izquierdo de los 4 y una cara de águila en los 4. Estas criaturas tienen ruedas dentro de ruedas que las acompañan, cada una repleta de ojos alrededor, y se nos dice que los espíritus de las criaturas están en las ruedas, una visión bastante extraña. Como contexto, es útil comprender los mitos babilónicos y las deidades paganas relevantes en este tiempo. Hay 3 detalles que no deberíamos pasar por alto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta escena única prepara el escenario para la teofanía, la aparición de Dios, quien viene sentado sobre un trono. Ezequiel 1 del 26 al 28 cuenta todo el desenlace, cuando Dios viene detrás de estas criaturas vivientes como un rey conquistador de la antigüedad con su ejército. Una escena aterradora. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había la forma de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre dicha forma de trono estaba alguien semejante a un hombre. Entonces vi algo semejante a metal que resplandecía con la apariencia del fuego que lo perfilaba alrededor, desde su cintura hacia arriba y desde su cintura hacia abajo. Vi algo que parecía fuego y que tenía un resplandor alrededor de él, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en un día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Este era el aspecto de la gloria del Señor. Lo segundo en lo que hay que centrarse es que esta visión es abrumadora para el profeta mismo. Por lo tanto, no es el único que se siente un poco intimidado por ello. Ezequiel lucha por encontrar las palabras correctas para describir lo que está viendo. Todo el tiempo dice cosas como algo como, parecido, algo que parecía, algo como sí, algo semejante, e incluso la apariencia y semejanza de. Es difícil de explicar una experiencia así. Finalmente, la tercera cosa en que se enfoca esta visión es esta. La aparición de Dios conduce al desgarrador llamado de Ezequiel al ministerio profético en el capítulo 2. Primero, Ezequiel dice que cayó de cara a los pies de Dios. Entonces dice Ezequiel 2:2, mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Va a necesitar al Espíritu Santo porque su llamado es aún más sombrío que el de Isaías. Dios dice: «Oh hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo te envío a esta gente de rostro endurecido y de corazón empedernido y les dirás: así ha dicho el Señor Dios, ya sea que ellos escuchen o que dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que ha habido un profeta entre ellos». Esto aún se pone peor. Dios añade: «Aunque te halles entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones, no temas de sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde». Es poco probable que tal llamado insinúe buenos tiempos para este profeta. El libro de Ezequiel menciona con frecuencia al Espíritu de Dios en la dimensión personal. Describe el Espíritu que viene sobre él y dentro de él. Lo levanta y de muchas maneras. Lo fortalece para un ministerio de desafíos. A lo largo de las Escrituras, aprendemos que el Espíritu Santo no solo está en nosotros, en el sentido de que mora en nosotros, si somos creyentes, sino que el Espíritu Santo también está sobre nosotros. Hechos 1:8 dice: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes». La unción del Espíritu sobre nosotros a menudo se asocia con el ministerio, pero también hay 9 frutos del Espíritu
mencionados en Gálatas 5, 22, 23, que deben caracterizar a cada creyente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahí hay evidencia del impacto del Espíritu Santo sobre nosotros. Esta unción se refiere a menudo como a dones del Espíritu en varios pasajes del Nuevo Testamento. No nos sorprende que Ezequiel enfatice fuertemente las muchas dimensiones del ministerio del Espíritu Santo. Una vez más, él realmente lo va a necesitar. Parte de reconocer cuán abrumado está Ezequiel con todo lo que ve y experimenta es darse cuenta de que Ezequiel, como Pablo, encuentran toda su capacidad en el Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:5, Pablo dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Ser un vigilante espiritual es tener una gran responsabilidad. Solo Dios puede hacernos suficientes para una tarea tan grande como esta. Escucha la forma en que Ezequiel describe su experiencia en el capítulo 3. Primero, en el versículo 13 dice: entonces el Espíritu me levantó, y lo repite en el versículo 14. Luego el Espíritu me levantó y me tomó. Esto no es simplemente una elevación espiritual del estado de ánimo. El Espíritu de Dios mueve físicamente a Ezequiel de un lugar a otro. Entonces, cuando el Espíritu le ordena a Ezequiel que haga algo, lo hace inmediatamente. Cuando Él le dice a Ezequiel en el versículo 22, levántate, vete al valle, vemos en el siguiente versículo a Ezequiel diciendo, me levanté y fui al valle. Ezequiel es absolutamente guiado por el Espíritu Santo. No solo eso, sino también está absolutamente controlado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dice que se calle, entonces se queda mudo. Cuando el Espíritu abre su boca, predica el mensaje del Señor. Una vez, el Espíritu incluso le prohíbe a Ezequiel llorar ante la nación por la muerte de su amada esposa. Como parte de un sermón de acto simbólico, Ezequiel se convierte a sí mismo en un sermón vivo en todos los sentidos y en todos los momentos posibles. Él verdaderamente camina junto con el Espíritu. Ezequiel es un ejemplo asombroso de entrega total a Dios. Algunas de las tareas que Dios le da están más allá de la capacidad humana y ciertamente más allá de la fuerza de voluntad humana. Un punto de aplicación para nosotros sería darnos cuenta de que el Dios que envía a su Hijo y su Espíritu ciertamente nos dará poder para hacer lo que Él pide. Cuando Ezequiel se hace a sí mismo a un lado, renunciando a su propia voluntad, Dios puede hacer cosas imposibles a través de él. Ahora, Ezequiel no pudo funcionar completamente como sacerdote durante los oscuros días de cautiverio en Babilonia. En cambio, está llamado a cumplir un propósito especial en el plan de Dios. Dios lo nombra centinela sobre la casa de Israel para que hable. Habla en contra del pecado, habla de arrepentimiento y habla de restauración. Ezequiel se refiere con frecuencia a los eventos de los tiempos finales porque aquí es donde se encuentra la última esperanza para los hijos de Israel. Ezequiel nace como sacerdote en Jerusalén, pero el Señor lo llama a ser un profeta entre los cautivos de Babilonia. El Espíritu Santo habita en él y lo ayuda a cumplir el ministerio al que está llamado. Dios responsabiliza a Ezequiel de advertir a los malvados. Dios también le dice que espere instrucciones sobre cuándo hablar y cuándo no hablar. Para terminar, considera la dependencia de Ezequiel al Espíritu Santo y cómo esto lo ayudó a tener éxito en el ministerio, incluso en medio de circunstancias terribles. Como cristianos que hemos entrado a su iglesia después del Pentecostés, Jesús ha provisto ricamente su Espíritu para que cada creyente haga buenas obras. Tómate un momento ahora para examinar tu propia vida y pregúntate, ¿mi vida y mi ministerio dependen del poder del Espíritu Santo? Así como la tarea de Ezequiel es demasiado grande para que él la lleve a cabo por sí mismo, también lo es la tuya. Por lo tanto, pídele a Dios que te ayude a rendirte en la dirección de su Espíritu. Cuando lo hagas,
Verás que Dios realizará cosas asombrosas a través de ti.